Bienvenidos a esta clase. Vamos a ver el tema Atención Inicial de Recién Nacido. Soy Verónica Zapata, médico posgradista de pediatría. Uno de los temas de gran importancia que todo médico o personal de atención primaria debe conocer es la resección de recién nacido. A continuación vamos a hablar cada uno de estos detalles. Los objetivos de la clase son comprender las normativas de atención de recién nacido que permitan ofrecer una atención integral y de calidad en su resección. Identificar los factores de riesgo prenatales y natales que comprometen la vitalidad del feto y del recién nacido, tomando en cuenta las 4 preguntas perinatales básicas. Valorar a un recién nacido mediante la aplicación de preguntas básicas para realizar los pasos iniciales en su resección. El nacimiento es un momento único en el que se debe procurar que el primer contacto del bebé sea con la madre a través de la piel, lo que denominamos apego precoz. Recuerda que el contacto piel con piel es la mejor forma de mantener la eutermia de recién nacido, con un control de la temperatura por encima de 36.5. Tras la salida del feto, se debe de clampear el cordón umbilical. Para esto vamos a examinar previamente el cordón verificando la existencia de 2 arterias y una vena. Se considerará realizar el pinzamiento oportuno del cordón umbilical a los 60 segundos de vida del recién nacido. En pocos minutos el organismo debe adaptarse a cambios fisiológicos radicales, tales como cambiar de un sistema respiratorio fetal en el cual durante la vida intrauterina los pulmones están llenos de líquido y pasan a una respiración gaseosa en el momento del parto, al pasar el neonato por el canal vaginal. La caja torácica del mismo es sometida a presiones que inducen a la eyección forzada de hasta 30 ml de líquido traqueal, mientras el líquido pulmonar se drena por los vasos linfáticos. De aquí la importancia del parto vía vaginal. De tal manera que durante la expansión pasiva del tórax y la estimulación táctil, vamos a dar inicio a la primera respiración, la misma que generalmente va acompañada con el primer llanto de recién nacido. A nivel de las cavidades del corazón y los grandes vasos, las presiones y las corrientes de la circulación sanguínea se modifican. Vamos a encontrar el cierre funcional del ductus arterioso, el cual va a ser el cierre fisiológico entre las 4 y 15 horas de vida extrauterina, y el cierre anatómico se completa a los 60 días de vida. Y se inicia el sistema de bomba en serie. También se pueden presentar dificultades en el momento del parto. Y según las estadísticas, el 90% de los recién nacidos cumplen esta transición de manera normal, sin necesidad de asistencia médica. Sin embargo, el 10% de ellos requieren de cuidados y procedimientos, mientras que el 1% va a ser el grupo que necesite reanimación neonatal. Por lo tanto, la atención de recién nacido está representada en el conjunto de actividades, cuidados e intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y niños en el proceso del nacimiento e inmediatamente después de nacer, con el objetivo de lograr el bienestar general del recién nacido. Dentro de la clasificación gestacional de recién nacido se considera recién nacido posmaduro aquellos mayores o iguales a 42 semanas. Permitir que el embarazo supere las 42 semanas puede aumentar el riesgo de sufrimiento fetal e incluso la muerte inexplicable del bebé si la placenta deja de funcionar adecuadamente. También se corre el riesgo de que se produzca un parto difícil y obstruido, pues el bebé tendrá un tamaño muy grande y será complicado su paso por el canal del parto, por lo que aumentará la probabilidad de cesárea o la inducción del parto. Se considera recién nacido a término aquel que está comprendido entre las 37 y 41 semanas de edad gestacional. Los bebés prematuros son los que nacen antes de completar las 37 semanas de gestación. Estos tienen características anatómicas y fisiológicas que difieren bastante de los bebés nacidos a término.
Por ejemplo, dentro de estas características tenemos pulmones con deficiencia de surfactante, desarrollo inmaduro cerebral, músculos débiles, una piel muy delgada, mayor riesgo infeccioso, poco volumen de sangre o tejidos inmaduros. Los bebés prematuros a su vez se van a clasificar en prematuro tardío entre las 34 a 36 semanas. No olvides que es en esta etapa donde empieza a formarse el surfactante. Prematuro moderado entre las 32 y 33 semanas, muy prematuro entre las 28 y 31 semanas y prematuro extremo menor a 27 semanas. Hay 4 preguntas básicas que debemos plantearnos antes de la resección de recién nacido. Lo primero es conocer la edad gestacional esperada. Para esto podemos tener a un niño a término, pretérmino o postérmino. Cuando el niño nace debemos ver las características del líquido amniótico, el cual puede estar claro o puede estar teñido. Además debemos saber si esta paciente está esperando un solo bebé o si se trata de un embarazo gemelar. Y la cuarta pregunta es identificar los factores de riesgo adicionales que pueda tener nuestra paciente, como por ejemplo, puede ser una madre con preeclampsia, puede ser una madre con diabetes gestacional, o podemos tener un parto pretérmino, o en el caso de bebé podríamos estar frente a un recién nacido con retardo del crecimiento intrauterino, con hipoxia durante el embarazo o ante la presencia de factores infecciosos perinatales. Es importante siempre asegurarnos de que contamos con todos los materiales necesarios para la resección de nuestro paciente. Para ello, a continuación ustedes pueden ver una lista detallada de todos los materiales básicos con los que vamos a trabajar. Es importante contar con un equipo de atención prehospitalaria que esté totalmente capacitado en la resección de recién nacido. Para ello vamos a utilizar siempre guantes estériles, antisépticos para las manos y más que todo a esto me refiero con que previo a la colocación de los guantes es muy importante realizar un lavado correcto de manos. Vamos a utilizar las toallas para secado precalentadas para la protección de recién nacido. Gorra para la cobertura de la cabeza del bebé. Es importante recordar que una de las formas por las cuales ellos pierden el calor es por medio de la cabecita, entonces es importante realizar la cobertura de la misma con un gorro. Vamos a utilizar tijeras estériles y un clamp para el cordón umbilical, la perilla de succión, el estetoscopio con el cual vamos a poder auscultar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Esta de aquí la vamos a realizar en un total de 6 segundos y le vamos a agregar el valor de 0 a la puntuación que encontremos durante esos 6 segundos. Por ejemplo, si en 6 segundos auscultamos que el paciente tiene 10 latidos, a estos 10 latidos le agregamos el 0, es decir que tendría un total de 100 latidos por minuto. Para ello es importante asimismo contar con un reloj con secundero. Además de las manillas de identificación, la ampolla de vitamina K con la jeringuilla de 1 centímetro o la jeringuilla de insulina para la administración de la misma, gasa, algodón y alcohol. Necesitamos el ungüento oftálmico, preferiblemente de eritromicina al 0.5%. El termómetro que vamos a utilizar va a ser el termómetro digital, el cual lo vamos a colocar a nivel axilar. Y en el caso de que nuestro paciente requiera maniobras de reanimación neonatal, necesitamos un dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla o ventilación positiva o blender. Es muy importante anunciar en voz alta y fuerte la hora y minuto de nacimiento de nuestro paciente, al igual que el sexo, para que de esta manera lo pueda escuchar la mamá. Vamos a realizar la ligadura oportuna al cordón umbilical según las indicaciones de la OMS, las cuales se debe realizar entre el primero y segundo minuto de vida. Para esta ligadura vamos a cortar con la tijera, la cual va a estar previamente estéril, más o menos a una distancia de unos 3 a 4 centímetros por encima del ombligo. Y le vamos a colocar un clamp para evitar el sangrado. Es muy importante que cuando realicemos el examen físico nos fijemos en las características del cordón umbilical. Este cordón debe tener 2 arterias y una vena. Y además debemos de identificar a nuestro recién nacido. Podemos colocar
a nivel de su mano izquierda, el carnet de identificación o la pulsera de identificación, y este de aquí debe llenar ciertos datos característicos como lo son el sexo de nuestro paciente, la fecha y hora de nacimiento y el nombre de la mamá. Es muy importante tratar de prevenir la hipotermia en el recién nacido. Se define como hipotermia la temperatura por debajo de 36.5 grados. Para ello, una de las medidas que vamos a utilizar es primero secar al recién nacido, y una vez que lo logremos secar, desechamos esa toalla, la cual va a estar húmeda, y con una manta precalentada lo envolvemos al recién nacido y lo colocamos sobre el pecho y el abdomen de su madre, tratando de que tengan un contacto piel con piel. De esta manera estaremos proporcionando el calor necesario y hacemos el apego precoz para este paciente. De igual manera debemos de colocar el gorrito para evitar la pérdida de calor y procedemos a realizar maniobras de estimulación táctil. Para estas maniobras vamos a frotar suavemente la espalda y la planta de los pies. Recordemos que no debemos frotar ni el abdomen ni las manos. Además, cuando nuestro recién nacido esté en condiciones clínicas estables, se debe de promover la lactancia materna explicándole a la madre todos los beneficios que ésta contiene. El puntaje de APGAR es un método objetivo de cuantificar la condición clínica de recién nacido y es útil para transmitir información sobre el estado general de recién nacido y la respuesta al procedimiento de reanimación. Sin embargo, la reanimación debe iniciarse antes de que se asigne el puntaje de 1 minuto. Por lo tanto, el puntaje de APGAR no se usa para determinar la necesidad de aplicar técnicas de reanimación neonatal. Cabe destacar que los valores de los elementos individuales del puntaje serán diferentes si el bebé es reanimado. Por lo tanto, el registro debería indicar qué medidas de reanimación se tomaron en cuenta. El puntaje de APGAR se va a realizar al minuto, a los 5 y a los 10 minutos. Cuando el puntaje a los 5 minutos es menor a 7, se debería asignar puntajes adicionales cada 5 minutos durante un máximo de 20 minutos. Si bien el puntaje de APGAR no es un buen elemento pronóstico de resultados, el cambio del puntaje en momentos secuenciales después del nacimiento pueden reflejar cómo está respondiendo el recién nacido y su estado actual. En APGAR vamos a valorar 5 parámetros. Para eso vamos a utilizar sus siglas y tenemos A de apariencia, P de pulso, G de gesticulación, A de actitud, R de respiración. No olvides que no me refiero a frecuencia respiratoria, sino a su parámetro. Mientras más alto es el valor, mejor estará nuestro paciente y mejor APGAR tiene, siendo mayor a 7, bienestar fetal. Si en cambio tiene puntuación menor a 3, eso se va a considerar que el recién nacido está severamente deprimido, siendo entre 4 y 6 moderadamente deprimido. La escala de Silberman-Anderson es un sistema que permite, mediante la evaluación de 5 parámetros clínicos, determinar la presencia o ausencia de dificultad respiratoria. Para la obtención del puntaje total se le asigna a cada parámetro un valor de 0, 1 o 2. Luego se suman los puntajes parciales obtenidos de cada parámetro para así obtener el puntaje total que determina el grado de dificultad respiratoria. El puntaje ideal es de 0, que significa ausencia de dificultad respiratoria, mientras que 10 indica dificultad respiratoria grave. Una calificación de Silberman menor a 3 indicará la presencia de dificultad respiratoria leve, siendo entre 4 y 6 moderada, mientras que si es mayor de 6 indicará dificultad respiratoria grave. Es recomendable que la primera valoración se realice dentro de los primeros 10 a 20 minutos de vida extrauterina, sobre todo en aquel recién nacido con riesgo de dificultad respiratoria, es decir, prematuros, con aspiración de meconio, entre otros. La frecuencia de las valoraciones posteriores estará dictada por la condición del paciente.
Si el recién nacido presenta un Silverman-Anderson mayor o igual a 4 dentro de la primera hora de vida, es muy probable que requiera asistencia respiratoria. Los parámetros de recién nacido son muy importantes, así podremos saber si el paciente está en los valores normales o si no, tendremos que intervenir para ayudarlo. La frecuencia cardíaca normal va entre 80 a 160 latidos por minuto, siendo la media de 140, en comparación con niños mayores de 3 meses hasta 2 años, que su frecuencia cardíaca va a ser entre 75 y 160 con una media de 130. La frecuencia respiratoria normal de un lactante menor de 1 año es de 30 y 60 respiraciones por minuto, a diferencia de bebés entre 1 y 3 años que tienen una frecuencia entre 24 y 40 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno igual o mayor al 90%. Antes de realizar las maniobras de estimulación táctil, vamos a posicionar adecuadamente al recién nacido, estableciendo una vía aérea permeable mediante la posición de olfateo, con la cabeza ligeramente extendida. Lo segundo que vamos a hacer es proporcionar calor o prevenir la hipotermia, solo secando con paños calientes para retirar la sangre, meconio o líquido amniótico, procurando no eliminar el vermis gaseoso. Examinar al recién nacido bajo una cuna de calor radiante y no olvides que la mejor manera de proporcionar calor efectivo es con la técnica piel con piel del recién nacido con la madre, tratando de mantener una temperatura mayor a 36.5. Se considera temperatura normal entre 36.5 y 37.5. Lo tercero que vamos a hacer es aspirar las secreciones, solamente en casos necesarios, aspirando primero la boca, luego la faringe y finalmente la nariz, en busca de secreciones abundantes, sangre, heces u otro tipo de secreciones. La aspiración de preferencia debe realizarse con una perilla de goma. Si las secreciones en cambio son muy espesas o tenemos un caso de aspiración meconial, se aspirará con una sonda de succión de 8 French. No aspirar en forma brusca para evitar el reflejo vagal y no por más de 10 segundos. La presión de la aspiración no debe pasar de 100 milímetros de mercurio. Y por último, vamos a proceder ahora sí a estimular y a secar con una manta caliente, frotando los brazos, las piernas, la espalda, la cabeza y la planta del pie. El momento más adecuado para pesar, tallar y medir es el momento del nacimiento, y debemos estudiar los datos ajustados en percentiles y según edad gestacional. La clasificación más utilizada es la tabla de Lubchenco. En esta escala, el recién nacido se clasifica según su peso y su edad gestacional. Mientras el recién nacido se encuentre en un percentil entre 10 y 90, podemos considerarlo normal. Recuerda que el peso normal aproximado de un recién nacido a término es de 2.500 a 3.500 gramos y que este paciente va a presentar una pérdida fisiológica del 5 al 15% del peso durante la primera semana de vida. El test de Capurro es importante porque se lo utiliza para estimar la edad gestacional de un neonato, el cual presenta un margen de error de más o menos 8 días. El método consiste en identificar 5 parámetros clínicos y asignarles la puntuación adecuada. Estos parámetros son la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y de los pliegues plantares. Una vez que hemos sumado los puntos, se realiza la fórmula. Del total de puntos, agregamos el valor constante de 204, a eso lo dividimos para 7 y obtenemos la edad gestacional en semanas. Aquí observamos los dos parámetros neurológicos del test Capurro, que son el signo de la bufanda, que consiste en que el examinador tome la mano del bebé y lo haga cruzar a lo largo del pecho en dirección del hombro opuesto. Con la mano libre, el examinador hace pequeños empujes con el pulgar sobre el codo del brazo examinado con el fin de sentir la flexión pasiva o la resistencia a la maniobra de extensión. Y el signo de la cabeza en gota, cuando se mantiene el niño en decúbito supino, se sujeta firme por las manos y se trata de sentar lentamente. Vamos a observar el enderezamiento activo de la cabeza,
la cual de inicio descansa sobre la cuna y según se levanta el cuerpo, se levanta también la cabeza y se endereza. El test de Ballard se lo aplica de forma rutinaria con el fin de estimar la edad gestacional del recién nacido, teniendo en cuenta las posibles limitaciones del test cuando este es aplicado a neonatos muy prematuros, de muy bajo peso, o que han recibido corticoides. Para esto les hago la acotación de que ya disponemos de un nuevo test de Ballard y que en este nuevo test de Ballard está aplicado para recién nacidos de muy bajo peso. Vamos a estudiar el test clásico, el test del Ministerio de Salud Pública, ¿ok? A este test hemos establecido 5 variables. Las 5 variables son piel, lanugo, pliegues plantares, mamas, oído y genitales. Y a cada una de estas le vamos a dar un valor específico. Por ejemplo, según la característica de la piel. Si la piel es gelatinosa, roja o transparente, lo cual va a ser un niño pretérmino, entonces vamos a poner una puntuación de 0. En cambio, si la piel de nuestro paciente es un poco más gruesa, rugosa, le vamos a dar una puntuación de 5, ¿sí? Otro ejemplo es los pliegues plantares. Si estos pliegues plantares nos dan marcas rojas tenues, le vamos a dar una puntuación de 1. Pero si en cambio los pliegues plantares ocupan los 2/3 anteriores, le vamos a dar una puntuación de 3. Y si los pliegues plantares están en toda la planta del pie, le vamos a dar una puntuación de 4. Vamos a sumar cada uno de estos valores y procedemos a la siguiente tabla. Esta es la tabla para interpretar el test de Ballard y obtener la edad gestacional de recién nacido. No te la tienes que aprender de memoria, pero te doy un ejemplo. Si tu paciente tiene una puntuación de 17.5, eso equivale a 38 semanas. Vamos haciendo un ejemplo de test de Ballard, ¿sí? Según el test de Ballard, el paciente tiene los siguientes puntos. Primero, vemos la piel. Observamos descamación superficial con pocas venas, lo cual equivale a 2 puntos. Segundo, observamos el lanugo. Y vemos que en la piel existen áreas sin lanugo, lo cual equivale a 3 puntos. Tercero, en el pliegue plantar observamos un pliegue plantar anterior transverso único que equivale a 2 puntos. Cuarto, las mamas. Se observa la areola grande con pezón, a lo cual le vamos a dar una puntuación de 2 puntos. Las orejas están formadas y firmes, que al movimiento tienden a la recuperación de su posición espontánea. A eso se le va a dar un valor de 3 puntos. Y finalmente los genitales, donde observamos testículos descendidos con muchas rugosidades y esto equivale a 3 puntos, lo cual suma un total de 15 puntos, que según Ballard corresponde a 36 semanas. En la atención al recién nacido se administran varios medicamentos, como por ejemplo las gotas oftálmicas de eritromicina o tetraciclina para prevenir las infecciones en los ojos del bebé por alguna enfermedad de transmisión sexual de la madre. En especial lo que queremos evitar es la transmisión de la gonorrea, ¿no? la conjuntivitis por gonococo. Tenemos las vacunas como la BCG o bacilos de Calmette-Guerin en una dosis de 0.1 ml vía intradérmica. Es una vacuna contra la tuberculosis. Tenemos la vacuna contra la hepatitis B. Esta se va a administrar en tres inyecciones. La primera dentro de las primeras 12 horas de vida, ¿sí? Y la segunda inyección dentro del esquema de hepatitis B a los 2 meses después del nacimiento. Mientras que la tercera la vamos a administrar después de las 24 semanas de edad, pero antes de los 18 meses de edad. La vitamina K se administra 1 miligramo por vía intramuscular porque la vitamina es necesaria para que funcionen bien los tiempos de coagulación. Recordemos que hay muchos factores de coagulación dependientes de vitamina K, como el 5, 7, 9 y 10. De esta manera, con la vitamina K vamos a evitar el riesgo de sangrado en el recién nacido.
El tamizaje metabólico neonatal es un proyecto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador cuya importancia es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y el manejo de errores del metabolismo. Consiste en un conjunto de pruebas de laboratorio realizadas a partir de la recolección de una pequeña cantidad de sangre capilar obtenida mediante punción del talón del recién nacido, impregnada en papel filtro especial. Se previene la aparición de 4 enfermedades, las cuales son la hiperplasia suprarrenal, que ocasiona discapacidad intelectual y muerte precoz, el hipotiroidismo, que ocasiona discapacidad intelectual, la galactosemia y la fenilcetonuria. Y concluimos diciendo que la atención al recién nacido es un conjunto de actividades y procedimientos que debemos realizar para aumentar las probabilidades de vida del neonato. El APGAR es el método objetivo de cuantificar la condición clínica recién nacido y es útil para la transmisión de la información sobre el estado general. Recuerda que el APGAR no es pronóstico. La adaptación neonatal inmediata está representada por el conjunto de modificaciones cardiohematodinámicas respiratorias para adecuar al recién nacido al entorno atmosférico al nacer. Incluye limpieza de la vía aérea, secar, estimular al recién nacido. Y no en todos los casos vamos a hacer la limpieza de la vía aérea. Y finalmente, la determinación de la edad gestacional es importante para saber si el tamaño del recién nacido es el adecuado y prevenir de esta manera complicaciones si es que es muy pequeño o muy grande. Muchas gracias. Atención